a darle ahora las buenas noches a Tulio Rodríguez, economista. Gracias por estar aquí en el programa. Y vamos a hablar un poquito de esas desigualdades, ¿no? Las desigualdades, estamos viendo ahora la campaña política, no vamos a hablar de esto, pero vemos que todos los días se están dirigiendo a ese descontento que hay en el país, y parte de ese gran descontento tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Con el bolsillo, mucha gente dice el sueño americano se ha convertido en una pesadilla. ¿Dónde está el sueño americano? Esa clase media que fue característica durante muchos años de los Estados Unidos, cada vez desaparece y hay unos pocos que son más ricos y unos muchos que son más pobres. Y parece que aquí en el sur de la Florida eso se siente mucho más. Hay una serie de números que tenemos, por ejemplo, en Miami, y ahora quiero que me expliques un poco más. En Miami, el 5% de las personas más adineradas gana 10 veces más que el 20% más pobre. Es un poco complicado esto, pero es así. Y esto es además según el Brookings Institute, un informe de un estudio que ellos hicieron. Gracias, Félix. Tengo unas notas aquí y parece que tuvieras rayos X y estuvieras leyendo con la introducción las notas que tenía aquí. El concepto de desigualdad es un concepto atávico, histórico, siempre ha estado allí. Pero tú tienes que entender que el mundo es desigual, la naturaleza es desigual, los seres humanos somos distintos. Pretender la igualdad, pretender la justicia social es algo que es un fin objetivo. Pero, Tulio, ¿por qué aquí se nota más? La brecha es mayor. Ahí voy. Te cuento un poquito la historia de la Florida, como yo la veo. Yo vivo aquí hace 30 años, yo soy un inmigrante, hoy en día soy ciudadano americano, pero he puesto mucha atención a cómo es la Florida. Antes aquí existían los que se llamaban los snowbirds, que eran la gente que vivía en el norte y venían a pasar los inviernos en el sur de la Florida. Ese turismo fue lo que fue identificando Miami y sus playas, y eso fue lo que comenzó a hacer esto. O mucha gente que venía, perdóname, en esa época a retirarse aquí a Miami. Correcto, por la misma razón del clima, había mucha gente que venía de vacaciones y después resolvía quedarse. Progresivamente, tuviste otro factor muy importante, que fue la gran inmigración cubana. Eso le dio un carácter específico a la Florida. Y posteriormente a eso comenzaron a venir oleadas de inmigrantes latinoamericanos. Esas inmigraciones latinoamericanas venían o no acompañadas de dos cosas. Primero venía el capital y después venía la gente, o venía la gente con el capital. La gente buscando refugio en busca de estabilidad que no tenían en Latinoamérica y en algunos casos en Europa. Y Florida comienza, particularmente Miami, comienza a constituirse como un centro financiero. Con eso en pie, entonces los grandes desarrolladores comienzan a comprar esos terrenos a la orilla de la playa y comienzan a hacer esos grandes desarrollos. Y esos grandes desarrollos se les comienzan a vender a toda gente de todas partes del mundo, no necesariamente americano. En esos momentos el país es rico en financiamiento. ¿Me estás hablando en qué momento? ¿Antes de la famosa burbuja? Te estoy hablando antes de la burbuja. Te estoy hablando de, digamos, 2000 al 2008. Que es la gran explosión. Entonces tú te das cuenta cómo la industria fundamental que emplea, el gran empleador, es la industria de la construcción. Junto con la industria de la construcción tienes empresas de servicios, pero tú no tienes una fuente de empleomanía. Turismo y construcción. Turismo y construcción. No tienes otra fuente de empleomanía. No te pasa como en Texas, por ejemplo, que en Texas tú tienes 50 empresas, 48 empresas de esas que llaman Fortune 500. Aquí no existe. Al no existir eso, tú no puedes dar una oferta real, longeva, al trabajo económico bien recompensado. Y todo eso se va volviendo una cosa puntual. Una vez que te he dicho eso, nosotros estamos en una situación que realmente tú tienes que tomar medidas muy drásticas para tú como político que te toca regir destinos del país. Tú tendrías que decir, mira, vamos a darles incentivos verdaderamente importantes a las grandes empresas para que se establezcan en la Florida y generen fuentes de empleo. Eso no existe. Te pregunto algo. Estabas hablando y hacías un análisis correcto de ese turismo, de la gente que venía. ¿Ha cambiado el turista y la persona que viene a retirarse? Yo recuerdo lo que hoy día es South Beach,
lo recordarás tú perfectamente, el área de Ocean Drive, toda esa zona, estaba llena de personas de edad avanzada que venían del norte, se les veía ahí con sus pamelas tomando sol frente a la playa, y no era gente adinerada, era gente que había trabajado durante muchos años, tenía sus ahorros y decidía venir aquí a un lugar a pasar sus últimos años en el sur de la Florida, con sol, y traían sus ahorros. Esa gente desapareció. Los sacaron de ahí, no sé cómo, no sé dónde están, y cambia toda esa zona, y South Beach específicamente tiene esa explosión, cambia demográficamente por completo, y los precios, de nuevo, Ocean Drive, año un poco después del Mariel, 80, 81, 82, un edificio que en aquella época costaba 125, 150 mil dólares, un edificio pequeño, hoy día vale 5, 6, 7 millones de dólares. Y ese aumento fue de un momento para otro. ¿A qué se debe todo eso? Eso básicamente no es más que especulación mezclado con demanda. Los grandes desarrolladores compraron esos terrenos muy baratos, muchas veces sin exponer grandes cantidades de dinero al principio, simplemente asociándose con los dueños. Se apalancaron de una manera espectacular con banca local y con banca extranjera. Acuérdate que el país, la zona, perdón, específicamente la Florida, también tiene otro sector, vamos a llamarlo una industria adicional, que es la industria financiera, por aquello de los refugios de capitales. Y tú tienes bancos de todos los países, particularmente latinoamericanos, que se fueron ubicando allí. Porque hay mucha fuga de capital de muchos de esos países que viene a parar aquí. Capitales que vienen a refugiarse de alguna manera, huyendo de cualquier cosa, buscando seguridad. El capital normalmente es inteligente y busca eso. Eso básicamente distorsiona completamente las reglas del juego. ¿Por qué? Porque los capitales que se usan para el crecimiento de la zona no son capitales espontáneos generados por la zona, generados por, digamos, lo que es el erario nacional, por asignaciones que vengan del gobierno central, por impuestos. Es una economía falsa, en cierta forma. No quiero decir que sea falsa porque eso es una realidad, de cierta forma pero es una economía que no es endógena, no se produce de ella misma, sino depende de una gran cantidad de factores. Eso hace que la economía de la Florida, en cierta forma, sea muy frágil, porque la generación de empleo depende mucho de factores exógenos. Y yo siento que durante estos años que yo le he visto, no hemos sido capaces de generar una estructura económica que pueda generar empleo, que pueda atraer a la gente a vivir en forma permanente y desarrollarse dentro de la Florida como su lugar. No, la Florida sigue siendo un lugar de paso, y mientras no sea un lugar permanente, no podrá tener verdadera riqueza para compararse con otros De hecho, estados. una prueba clarísima es los gobiernos locales, y hablo Miami-Dade y Miami, que son los más fuertes, literalmente se fueron en números rojos desde el momento que les dejó de entrar el concepto de impuestos por real estate, conceptos de personas por las propiedades. Automáticamente se fue al piso. Definitivamente, yo invito aquí a las autoridades a tener una política agresiva hacia la atracción del capital, no agresiva hacia la no recepción del capital. ¿Cómo? Creando incentivos verdaderamente importantes para que compañías de primera línea se establezcan en el país, se establezcan en el estado, se establezcan en la zona. Aquí hay terrenos, aquí hay posibilidades. Los gobiernos locales tienen posibilidades de ofrecer esos incentivos, más que tener la política doméstica de todos los días, y pudieran crear un enorme beneficio para quienes vivimos aquí. ¿Los pobres se están yendo de Miami? El problema que tienes con eso es exactamente lo mismo. Tú tienes una gran desigualdad en las formas de empleo, porque esto es una economía netamente de servicio. Entonces, o te empleas en una constructora o te empleas en uno de los bancos locales, vas a tener un tope de salario muy claro en su calificación. Entonces, no tienes la verdadera alternativa para progresar. Sí, los pobres tienen que buscar otras fuentes de trabajo, pero lo que es más triste, la gente con hijos que van a la universidad, luego de ir a la universidad, son pocos los hijos que regresan a la Florida. Esos van a otros estados en busca de otras cosas. Entonces, el estado per se, ante esa falta de incentivos, comienza a ser un estado de emigrantes naturales de su propia gente, en lugar de volverlos a traer. El caso, por ejemplo, vamos a hablar claro, el futuro de nuestros hijos. Vamos a poner un profesional, se gradúa de la universidad y sale de la universidad hoy día, si es que encuentra empleo,
y el primer empleo que encuentra a lo mejor anda alrededor de los $50.000. Normalmente es lo que ocurre. Una propiedad promedio, aquí en Miami-Dade, $300.000. Los bancos están pidiendo un 20% para comprar una propiedad. Tienes que entrar con $60.000 para comprar esa propiedad. Si no es con la ayuda de mamá o papá, ¿qué joven profesional puede tener en sus primeros años de trabajo ahorrar $60.000? Imposible. En la introducción del segmento hablabas del gran sueño americano y te ponía mucha atención. El gran sueño americano cambió. El gran sueño americano, ¿cuál era? Tener tu casa, poder casarte, educar a tus hijos, darle una educación y tener un retiro. A eso se trataba el gran sueño americano. Eso cambió totalmente. La gente joven hoy que es diestra no quiere tener la casa. ¿Por qué? Porque la casa te amarra. Tú quieres tener la posibilidad de rotar entre distintas ciudades a través de las que te van otorgando el empleo. Ese solo hecho te cambia diametralmente todo. Por otro lado, los muchachos terminan con deudas importantes como producto de haber ido a la universidad. Eso te crea un ciudadano dependiente desde un momento muy joven y te cambia totalmente la calidad del sueño americano. Ya yo estoy viendo que la inclinación hacia las viviendas va directamente hacia aquello que se llama rental community, las comunidades de alquiler. Por eso, si me permites, desde mi punto de vista tiene también yo tengo otra visión, la comparto contigo y me dices si estoy equivocado. Años atrás se veía el real estate, la inversión de comprar una casa, era casi como un ATM, un cajero automático. ¿Por qué? Se compraba una propiedad en $5 y automáticamente en un año valía $7.5, y cuando veías a ver una propiedad que habías comprado por $5, un número ficticio, valía 15. Entonces, por eso se invertía. Y era ¿qué se hacía? Se sacaba inclusive dinero de eso y se compraba otra. Y eso creó una economía falsa que llegó en cierta forma a esa burbuja. Pero a eso que estás diciendo yo también pienso. En aquel momento, si se invertía, era inteligente, duplicabas, triplicabas tu dinero en cuestión de 6, 7, 8 años. Hoy día no ocurre eso y no va a ocurrir. No, indiscutiblemente que no. El crecimiento en 2004, 2005 y 2006, estoy tratando de hacerme los números. Y cuidado si por ahí no vino otra burbuja no tan grande como la que hubo, pero viene otro en camino. De otra manera. Yo no la veo exactamente igual. Ya tú escuchabas hoy a Janet Yellen y en el interrogatorio que le hicieron, ya están comenzando a hablar. Estamos comenzando a aumentar los intereses y sin embargo está sobre el tapete el tema de tener intereses negativos. Si tú lanzas intereses negativos, como es el caso de Europa, tú vas directamente hacia una contracción y hacia una generación de pánico, pero ya todos esos temas están sobre la mesa. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado los últimos 8, 10 años no generando riqueza, hemos estado generando deuda, escondidos detrás de que hay un mercado de valores que pasó de 8 a 18.000, pero eso no es realmente una verdadera generación de riqueza cuando tienes una deuda del tamaño que tiene, que es una deuda que no puedes básicamente pagar a no ser que cambies diametralmente las condiciones de la economía. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que el petróleo haya pasado de $100 y tanto, $108 a $27 en cuestión de meses, si es que esto no es una realidad altamente manipulada? Las grandes noticias dicen, no, es que hay mucha oferta, es el fracking, es todo, pero no fueron los grandes capitales capaces de prever eso, o esto es toda una situación provocada por esas intenciones que uno verdaderamente no alcanza a identificar. Y lo mismo que estás diciendo con esto ocurre si nos vamos a 2006, 2007, 2008. ¿Cómo es posible que esos grandes analistas y toda esa gente que se dedicaba a especular en bienes raíces no previó, no vio que venía esa burbuja y que iba a venir esa debacle económica? ¿O lo dejaron pasar? Yo creo que hubo gente que sí lo previó. La mayoría no lo vio venir. Pero los bancos seguían dando intereses al 0%. Bueno, porque era fácil captar. Era muy fácil captar. Préstamos, quise decir, no intereses, préstamos al 0%. Era fácil captar. ¿De dónde vino el dinero? ¿De dónde vino el dinero? El dinero, los Estados Unidos se fueron endeudando progresivamente, contratando ese dinero con China. Eso se lo daban a los chinos en papeles a los chinos. Ese dinero, a raíz del año 2007, buscó dónde salir y regresó a los Estados Unidos a través de los mercados de capitales con aquellos préstamos baratos que llamaban subprime. Y tú oías al señor en la televisión que te decía, o en la radio,
Usted tiene crédito, no tiene crédito, no importa, todo el mundo es aprobado. Y eso fue lo que fue creando la gran distorsión. Y fue el mismo dinero que salió. Y además se manipuló y se engañó a la gente. Fue la misma deuda que se recirculó. Se le vendían muchas de estas agencias hipotecarias, le vendían a un comprador, no hace falta, si aquí tiene un 0%. Ese 0% solamente servía para propiedades de inversión y nunca se lo explicaban a la gente. ¿Y qué ocurría? La gente compraba propiedades para vivir y después se le ponía negativo y no lo sabían. Félix, es tan cierto lo que estás diciendo y lo comparto. Un gran engaño. Y lo comparto de tal manera, pero la situación hoy en día es más grave, porque hoy en día estás hablando a nivel federal de hacer lo mismo, intereses negativos. Nosotros hemos pasado 10 años, 8 años de cero crecimiento de la masa monetaria desde el punto de vista de interés. Sin embargo, sí hemos impreso más dólares. Claro. ¿Por qué? Porque este es el único país en el mundo que puede imprimir $1 y no pasa absolutamente nada. Pero eso tiene un límite, eso tiene unas consecuencias. Tú estás viendo la situación europea de hoy, estás viendo la situación china. Todo eso tiene una consecuencia y puede tener consecuencias muy severas para los Estados Unidos, que ha sido el único país que se ha presentado un poco no vulnerable en los últimos años. Pero esto no es una guerra que está ganada, particularmente cuando tomamos el tema de hoy, que es el tema de la desigualdad. Yo insisto, el mundo es desigual, la gente es desigual. Pero si estamos desigualmente preparados... Pero algunos son menos desiguales que otros. Exactamente, y si estamos desigualmente preparados para enfrentar una crisis colectiva mundial como la que se nos puede presentar, si nuestras personas, nuestros individuos no están adecuadamente preparados, y mucho menos nuestras instituciones, pues las consecuencias pueden ser severas. Te agradezco, Tulio, tu participación aquí en el programa. Tulio Rodríguez, economista, hablándonos un poco de la realidad económica. Y lo curioso de todo esto, Tulio, es que vemos a todos estos precandidatos de los dos bandos, tanto republicanos como demócratas, y ninguno dice la verdad. Todos están manipulando la situación porque quieren conseguir con un fin político. Decía, y yo lo he dicho muchas veces en las cámaras, Napoleón Bonaparte, que el mundo lo rigen los intereses y el miedo. Tú ves de lado y lado y tú ves los escenarios potenciales que pueden estar en el lado republicano como los potenciales ganadores y ves en el lado demócrata los potenciales ganadores que pueden estar de esa decisión y entre quién puedes tomar las decisiones, y uno no tiene un escenario verdaderamente cómodo. Tú tienes cualquier escenario que uno trata de predecir es incómodo, y uno dice, ¿y por quién voy a votar? ¿Quién me representa? ¿Quién tiene una lógica que sea meridiana en función de lo que son los intereses de la nación y no esos intereses políticos o esos intereses de quienes ponen a esas personas que están allí, que son a quienes ellos responden? Por eso siempre yo insisto, no se crean todo lo que ven en televisión, lo que dicen los políticos, los candidatos, escuchen, lean, miren estadísticas, y es la única forma de poder sacar conclusiones. Cada uno que saque la suya, pero de una forma informada. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, al regreso.